cada domingo, hermanos, es un privilegio poder abrir la palabra del Señor juntos y meditar en ella. Esta mañana quiero invitarle a que abra su Biblia en un salmo muy conocido, es el Salmo 133. Y hoy quisiera invitarle a que juntos pudiéramos meditar en este conocido salmo que su tema principal tiene que ver con la comunión entre los hermanos, entre la iglesia. Y entonces hoy quisiera compartir algunas enseñanzas acerca de este pasaje que me parece puede ser un buen propósito de año nuevo para usted y para mí. Hoy considerar la idea, la necesidad, el privilegio de ser parte de una iglesia, de una comunidad de fe. Me parece que hoy en día hemos confundido mucho ser parte de la iglesia con el asunto de asistir a la iglesia. Son dos cosas totalmente distintas. Usted puede asistir a la iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Es decir, no participar de los programas, de las actividades y no ser parte de la comunión y toda la bendición que hay de ser un miembro, ser alguien que pertenece a una iglesia. Y entonces hoy quiero llevarte a considerar esto. Ahora, todo lo que hacemos al final, si somos sinceros, siempre tenemos que responder a esta pregunta: ¿y yo qué gano? ¿Yo qué saco al hacer algo? Si lo piensas, la mayoría de nuestras actividades tienen que tener una muy buena respuesta a esta pregunta: ¿y yo qué gano? Pensemos en algunos propósitos de año nuevo, ¿no es cierto? ¿Y yo qué gano de hacer una dieta, por ejemplo? Tienes que responder a eso. ¿Qué saldría de bueno comenzar a ir al gimnasio? ¿Qué es lo que yo gano con eso? Y entonces tienes que tener buenas respuestas. ¿Qué es lo que yo gano de estudiar, de comenzar a estudiar algo? La verdad es que tú y yo tenemos que respondernos a eso. ¿Por qué trabajo? ¿Y yo qué gano de ir a trabajar? Si te das cuenta, eso es, necesitamos responder a eso para poder realizar las actividades y mantenernos motivados. Tal vez no lo hagamos de una manera muy consciente de decir, bueno, ¿yo qué gano? Pero al final, si somos sinceros, siempre tenemos que responder a esto. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y si somos lo suficientemente sinceros, sucede lo mismo con la iglesia. ¿Y yo qué gano con ir a la iglesia? ¿Y yo qué gano con ser parte de la iglesia? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál sería lo bueno que yo sacaría de ser parte de una comunidad de fe? Nuevamente, si eres lo suficientemente sinceros, todos tenemos que respondernos a esta pregunta. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué invertiría tiempo, dinero y esfuerzo en no solamente asistir a la iglesia? Eso es muy fácil. Asistir a una iglesia es tan fácil que hoy en día lamentablemente la gente no tiene un sentido de pertenencia en una iglesia y asiste a una iglesia y luego puede asistir a otra, y un domingo está en un lugar, otro domingo está en otro lugar, porque asistir a una iglesia es fácil, pero ser parte de la iglesia local es lo que involucra esfuerzo, recursos, compromiso, dedicación. Y la pregunta es, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué nos esforzaríamos en ser parte entonces de una iglesia? Hoy quiero compartir este Salmo 133 y compartirte al menos 3 aspectos muy básicos que encontraba y que respondía a mi pregunta: ¿por qué ser parte de una iglesia? Para mí mismo, ¿por qué esforzarme? ¿Por qué invertir en ser parte de la iglesia Jerusalén? Yo quiero compartirlo contigo y ojalá y sean aspectos que animen tu vida y que si ya estás involucrado, si ya estás comprometido, si ya eres parte de la iglesia y no solamente un asistente, te puedas motivar a seguir adelante. Pero si solamente eres un asistente o ha pasado el tiempo y ya simplemente nomás vienes al culto, pero en realidad no estás formando parte de la iglesia, mi oración y mi motivo esta mañana es que tú y yo podamos nuevamente animarnos y decir: vale la pena,
quiero involucrarme, no solamente ser un asistente a la iglesia. Y entonces, en el Salmo 133, el versículo 1, comienza diciendo el salmista: qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Y permíteme detenerme aquí, porque aquí encuentro uno de los principales motivadores de ser parte de la iglesia. Y el salmista llama la atención hacia un punto en específico. Tiene que ver con la hermandad. Dice que es muy bueno, muy agradable que los hermanos convivan. Y hoy quiero hacer énfasis en esto, en los hermanos. Este salmo posiblemente era un salmo que se entonaba cuando el pueblo de Israel se dirigía hacia Jerusalén a celebrar alguna fiesta, algún asunto especial. Y entonces imagina al pueblo de Israel mientras iban caminando hacia Jerusalén, de las diferentes tribus que existían, y todos se dirigían hacia Jerusalén. Iban entonando algo como esto: qué bueno es, qué agradable que los hermanos convivan juntos en armonía. Y nuevamente déjame insistir en este punto de los hermanos. Obviamente no está hablando de hermanos de sangre. Está hablando de esta relación que el pueblo de Israel sentía. Esa pertenencia, ellos se sentían parte de una misma familia, era el mismo pueblo. Eran ese pueblo de Dios que sentían que eran parte de lo mismo, y por eso entre ellos era: qué bueno es que los hermanos estemos juntos. Hoy en día me parece que hemos diluido mucho este concepto de hermandad, y en las iglesias es común llamarnos hermanos, y la verdad es de que no le hemos dado el valor que esta idea tiene, y lo usamos como un apodo al final. No sé cómo se llama el hermano, pero pues es el hermano, ¿no? Me voy a ver bien diciéndole hermano, hermana. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién es? No lo sé. Pero sabes, hay algo que sucede en la comunidad de fe, en la iglesia, y es la oportunidad de producir relaciones fuertes, relaciones entrañables entre aquellos que nos reunimos a adorar a un mismo Dios. Y eso, estas relaciones entrañables, habitar, convivir, se da precisamente cuando nos involucramos y cuando pasamos tiempo juntos. No es algo automático. Nuevamente, tú puedes asistir a una iglesia, pero no disfrutar de la hermandad de la iglesia. Tú puedes estar en un grupo y cantar juntos con todo el grupo, pero al final se termina el culto, cada quien se va, y no se desarrolla esta relación, esta convivencia, este tiempo de conocerse, este tiempo de poder pasar tiempo juntos. Y la iglesia es el mejor lugar donde tú podrás desarrollar esa hermandad y esos lazos fuertes en medio de tu vida. Mi experiencia a través de los años, al ser parte de esta iglesia, puedo decirte que al final la iglesia, la relación que he podido hacer con muchas personas dentro de la iglesia, ha impactado en mi vida. Los tiempos, las épocas de mi vida más significativas han estado rodeados por la gente de mi iglesia. Y los momentos más felices de mi vida han estado ahí, los momentos más tristes también, y nos hemos podido acompañar. Y entonces, ¿sabes? Uno de los objetivos, uno de los puntos de ser parte de una iglesia tendría que ser que pudieras desarrollar una hermandad, una comunión, un compañerismo, relaciones profundas con aquellos que están a tu alrededor, alabando y adorando a ese Dios en el cual hemos creído. Me parece que
es algo que hemos olvidado. Vivimos en una sociedad tan individualista, tan sola, y no hemos aprovechado lo que la iglesia, la comunidad nos puede dar. Pero déjame insistir, esto no es automático. No solamente por asistir a la iglesia, necesitamos involucrarnos, pasar tiempo juntos, conocernos. Y eso otra vez involucra compromiso, involucra una inversión de tiempo, involucra una decisión de decir, quiero ser parte de esto. Y entonces comienzas a involucrarte en los diferentes ministerios de la iglesia, comienzas a ser parte de un grupo pequeño, comienzas a ser parte de la iglesia para conectar, para conocer a los demás. Y nuevamente, ¿sabes? Me parece que la Biblia no se equivoca cuando dice que hay amigos más cercanos que un hermano. Es lo que dice Proverbios. Y son las relaciones que se dan en medio de una comunidad de fe. Nuevamente, si simplemente estás asistiendo a la iglesia y no has desarrollado una hermandad dentro de la iglesia y no estás aprovechando esta oportunidad de poder tener relaciones profundas con la gente que está a tu alrededor. Hoy yo quiero animarte, ¿sabes? Cuando pensamos, ¿y yo qué ganaría de ser parte de una iglesia, de involucrarme, de hacer un ministerio, de ser parte de un grupo pequeño? ¿Y qué ganaría? Déjame decirte, ganarías las mejores amistades que pudieras soñar. Podrías desarrollar y ganar relaciones profundas como no tienes una idea, porque esto es algo sobrenatural, es algo que Dios hace en medio de personas tan distintas. En medio de ideas y visiones tan distintas, Dios nos une. En medio de situaciones socioeconómicas distintas, Dios une. Y la iglesia como nunca, el pueblo de Dios como nunca, ha unido lo que jamás podría unirse y lo que jamás el mundo ha podido unir. El mundo se define por afinidades. Y si somos afines podemos ser amigos. Y si somos afines en una edad, y si somos afines en un nivel socioeconómico, y si somos afines en una profesión, podemos estar juntos. La iglesia es el único lugar donde, si te das cuenta, por la obra del Espíritu Santo podemos estar juntos. Las personas que no somos afines. Y podemos convivir, personas mayores con personas jóvenes. Y podemos convivir personas de diferentes tipos de profesiones, de diferentes tipos de posiciones sociales. Porque es algo sobrenatural. No lo haríamos porque seríamos una muy buena iglesia. Esto solamente es posible porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Y porque al final, ¿sabes? A los pies de la cruz, ante la presencia de Dios, ante la presencia de nuestro Salvador, todos somos iguales. Todos estamos en el mismo terreno, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y ahí no hay con que, yo soy fulano de tal, con tal profesión. Estamos al mismo nivel. No hay alguien que tenga una posición socioeconómica más alta que otro o menor que otro. Estamos al mismo nivel, pecadores necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la iglesia puede producir una hermandad especial, fuerte y real. Algo que nuevamente no encontrarás en ningún club, en ningún grupo, porque otra vez los grupos tienen que ver con afinidades. Nos juntamos con cierto tipo de gente porque somos afines, porque nos gusta lo mismo, porque tenemos la misma edad. Y tal vez puedas desarrollar buenas relaciones, pero al final una hermandad real es algo que solamente sucede en el seno de la iglesia. Y entonces cuando te preguntas, ¿y yo qué gano con ser parte de la iglesia? ¿Sabes? Nuevamente déjame insistir en esto. Ganarías unas de
en las relaciones más profundas de tu vida. Nuevamente, mi experiencia ha sido eso. A lo largo de los años, mis hermanos en la fe han estado ahí siempre. Siempre han estado ahí. Y amistades por años. Y no siempre hemos estado de acuerdo en todo, es verdad, pero están ahí. Gracias a la oportunidad y al tiempo que he podido invertir y que ellos mismos han invertido, mis hermanos en la fe, de ser parte de esta iglesia. ¿Y tú qué ganas de ser parte de la iglesia? Bueno, ganarías una de las relaciones más profundas de tu vida. Y nuevamente, si hoy dices, bueno, quisiera tener eso, pero no lo tengo, seguramente es porque no estás invirtiendo el suficiente tiempo y el suficiente esfuerzo para pasar tiempo con la gente de tu iglesia. Pero luego, si seguimos leyendo, no solamente se trata de desarrollar una hermandad, sino que en los versículos 2 y la primera parte del 3, si sigues leyendo, dice que es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras, y es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Sé que esto no nos dice mucho. De hecho, la imagen no tiene nada que ver con nosotros. Y uno dice, bueno, como que no es muy agradable pensar en alguien que está lleno de aceite, está lleno, desde la cabeza hasta la barba, que está todo lleno. Es algo que no nos comunica mucho. En la Biblia, los escritores usaron una figura literaria que se llama símil, que tiene que ver con una imagen, con una ilustración, para describir algo. Y sabes, en estos dos versículos, indiscutiblemente pienso que está hablando de una experiencia. Hay una experiencia aquí. Y el salmista está esforzándose por decir, la comunión es como esto. Sería como esto. Obviamente estas figuras literarias para el pueblo de Israel tenían sentido. Este aceite, este buen perfume que caía por la cabeza de Aarón, tenía un significado especial. Históricamente, o geográficamente mejor dicho, ellos están en un lugar muy árido, en un desierto. Ser ungido, ser bañado con un aceite, con un perfume como este, era algo agradable. En medio de el calor, en medio de la resequedad de la piel, en medio de un desierto, recibir algo como esto era algo muy agradable, era algo bueno. Pero también tenía un sentido espiritual. El aceite representaba el Espíritu de Dios. Y por eso los sacerdotes, los reyes, eran ungidos con el aceite. Era la forma de comunicar que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y entonces me parece que hay un mensaje para ti y para mí, aunque eso no tiene que ver nada con nuestra cultura y nosotros no nos andamos ungiendo con aceite y cosas como esas. Pero hay un mensaje en esto. El salmista está diciendo, ¿sabes? Desarrollar una comunidad, desarrollar una hermandad con aquellos que alaban juntos, es tener una experiencia especial. Y nuevamente, esta imagen del aceite ahí en el versículo 2 tiene que ver con un asunto espiritual. Tiene que ver con este asunto que tiene que ver con una experiencia especial. Y mira, una de las cosas que sucede cuando tú y yo venimos a la iglesia es que suceden cosas espirituales extraordinarias. Cosas que no suceden en ningún otro lado. Es en la compañía de los hermanos donde Dios puede hablarnos, donde Dios puede guiarnos a tomar decisiones específicas sobre asuntos de nuestra vida. Es en medio de la comunidad de nuestros hermanos en que tú y yo realmente podemos conectarnos con Dios. Y hay una experiencia otra vez que no obtendrás en ningún otro lugar más que con tus hermanos en la fe,
con tu comunidad de fe. Esas experiencias de conectar con Dios, esas experiencias de poder entender lo que Dios quiere, de saber lo que Dios demanda de ti, de mí, son experiencias espirituales. Yo otra vez no estoy hablando de experiencias espirituales meramente extravagantes, pero sí estoy hablando de esos momentos en los que Dios nos habla. Nuevamente, déjame hablarte desde mi experiencia. Si esta mañana yo estoy aquí, fue porque en un momento de mi vida, alrededor de mis hermanos en la fe, entendí que Dios me llamaba al ministerio de tiempo completo. Una experiencia espiritual. No era el mensaje del que estaba predicando, no era ninguna otra cosa, era entender en mi corazón que era Dios diciéndome, invitándome a colaborar con Él para dejar lo que yo tenía por algo mucho mejor que era Él. Y estoy seguro que si tienes tiempo en la vida cristiana, has tenido este tipo de experiencias donde Dios te ha hablado. Y a veces nos confundimos y decimos, qué buena predicación, porque la predicación entendí esto. Es un instrumento, pero al final es Dios hablando a tu corazón. Y es en medio de esa comunión y esa relación con los hermanos en que tú y yo podemos tener estas experiencias de encontrarnos con Dios, como otra vez no lo tendrás en ningún otro lugar. El ser ungido con aceite, esta imagen que el salmista ponía, tenía que ver con esto, una experiencia espiritual. La Biblia está llena de estos ejemplos donde la iglesia se reúne y el Espíritu de Dios hace algo extraordinario. Y otra vez, esas cosas extraordinarias tienen que ver con entender la voluntad de Dios, tienen que ver con animarnos a desarrollar algo, a comenzar con un ministerio. Y uno dice, es Dios hablándome, entiendo que es Él, pero es Dios también consolando. Es Dios también animando, es Dios también abrazándonos. Y sabes, nuevamente, esos abrazos de parte de Dios, ese ánimo de parte de Dios, muchas veces lo he experimentado alrededor de mis hermanos en la fe. Son estas experiencias espirituales que solamente suceden en medio de la comunidad de fe. Pero luego hay otro símil y tiene que ver en la primera parte del versículo 3 y habla de un monte y de un rocío. Y esto tiene que ver otra vez con una experiencia. Y esto puede tener un poco más sentido para ti y para mí. Habla de este rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Y habla de este rocío. Tú y yo sabemos ese rocío, esa agua que cae durante la noche en medio de un monte y lo que hace es de que siempre está verde, siempre tiene vida. Y es interesante porque el monte Hermón y el monte de Sión están muy lejos, están muy separados. Y entonces la imagen es de que hay este rocío que trae bendición y vida en una manera exponencial. No son dos montes que están juntos. Dice que el rocío del monte Hermón cae sobre los montes de Sión. Una vida, una experiencia de vida. Y mira, una de las cosas que deberían de suceder en la iglesia es que sí, podemos tener esta experiencia espiritual, el podernos conectar con Dios. Pero es una experiencia de vida. Y nuevamente es algo que solamente sucede cuando pasamos tiempo juntos como hermanos en la fe. Y el punto es tan sencillo que en medio de las relaciones que Dios nos permite tener, después de pasar un tiempo juntos, de platicar, de disfrutar algo, podemos salir llenos de vida. Podemos salirnos en nuestras vidas motivados, animados, con entusiasmo, motivados para hacer algo.
simplemente para seguir adelante en medio de nuestra vida cristiana. ¿Sabes? Esta vida se produce en medio de nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Muchas de las veces vivimos vidas cristianas muy amargadas, muy apagadas. Y le echamos la culpa a tantas cosas. Y sabes, no debería ser la experiencia de aquellos que seguimos a Cristo, los seguidores de Jesús. Lo mejor que tenemos es la vida eterna en medio de nosotros, una vida abundante. Y esto es lo que se produce en medio de las relaciones profundas, en medio de tu iglesia. Vida. Y si no entendemos y no sacamos provecho de esto, decir, quiero estar en ese lugar, porque es ahí donde vuelvo a salir motivado, donde puedo salir animado, y extraño a mis amigos en la fe, porque es ahí donde toma sentido para mí seguir adelante en la vida cristiana. Sabes, algo no está sucediendo de una manera correcta en nuestras vidas. Porque otra vez, la palabra de Dios es vida. El Espíritu de Dios en medio de nosotros es vida. Y qué triste cuando tú sales de la iglesia y lo menos que sales es con vida. Y sales apagado por criticar al hermano que está enseguida, desilusionado porque no se cantó el canto que tú querías. Y sabes, muchas veces esas cosas suceden porque solamente asistimos a la iglesia. Pero cuando eres parte de la iglesia, nuevamente, no te estoy diciendo que es algo color de rosa. Evidentemente habrá situaciones complicadas y problemas en medio de las relaciones. Pero de alguna cosa estoy seguro, siempre Dios produce vida en medio de las relaciones con nuestros hermanos en la fe. Y entonces esta es la figura y esta es la forma en que el salmista dice, mira, es bien bueno estar juntos, porque hay una experiencia espiritual, hay una forma de conectar con Dios, pero también hay una experiencia de vida donde tú puedes salir nutrido, puedes salir motivado, puedes salir energizado para seguir adelante en la vida cristiana, para desarrollar el ministerio. Por eso necesitamos ser parte de una iglesia. Si no, es bien fácil desanimarte en la vida cristiana. Será bien fácil desanimarte y decir, no vale la pena ser parte de una iglesia. Pero cuando convives con tus hermanos en la fe, tienes estas experiencias espirituales y estas experiencias de vida que te van marcando, que se quedan como recuerdos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Es que tú y yo entonces podemos entender que vale la pena ser parte de la iglesia. Y termina entonces el salmista con otra idea que engloba todo esto. Dice, ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. ¿Sabes? Al final, todo esto tiene que ver con la bendición de Dios. Y el mensaje se reduce a esto. ¿Sabes? Es en medio de la relación que tú y yo podemos tener como hermanos en la fe, en medio de desarrollar una hermandad real, en medio de experimentar a Dios en nuestras vidas, en medio de recibir vida los unos de los otros. Dice, es bendición. Llama la atención que el salmista hace hincapié y dice, es ahí, en medio de la comunidad, donde Dios envía su bendición. No en otro lugar. Y no estoy diciendo que Dios no te bendice si no vienes a la iglesia, no. Dios te va a bendecir. Pero hay una bendición especial en ser parte de una iglesia. Y creo que la bendición de Dios se ve como crecimiento, como desarrollo y como madurez en la vida cristiana. No hay mayor bendición que esa, que crecer en nuestra vida cristiana, recibir de parte de Dios ese crecimiento, ese desarrollo, avanzando hacia la meta final de ser como Él, alcanzando una madurez espiritual en nuestra vida para cada vez ser mejores, para servirle mejor, para ser mejores instrumentos en sus manos, para bendecir a otros. Una madurez, un desarrollo, un crecimiento que se traduce nuevamente en bendición.
Hermano, hoy simplemente quiero animarte a que no seas simplemente un asistente a la iglesia. Involúcrate, sé parte de la iglesia. Como iglesia hemos desarrollado este proyecto de vida en grupos y es una bendición poder ser parte de un grupo pequeño. Porque las relaciones profundas, la hermandad se desarrolla en grupos pequeños. Difícilmente esa hermandad la desarrollamos en una reunión como esta. Yo quiero invitarte a que seas parte de uno de estos grupos. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan precisamente como grupos pequeños con un límite de personas, porque otra vez queremos cuidar que se den este tipo de relaciones. Y lo he dicho algunas otras veces, pero hoy quiero insistir en esto. ¿Por qué solamente 5 unidades? Una unidad puede ser un matrimonio o un soltero. ¿Y por qué nada más un grupo de unas 10 personas? Nuevamente, porque es en un grupo pequeño donde tú puedes expresarte, donde tú puedes compartir. Y en un grupo mayor a 10, 12 personas es muy fácil esconderse. Es muy fácil dejar que otros hablen y yo no participar. Y da lo mismo, estás en el grupo, pero no compartes, no hay oportunidad de dejarte que te conozcan y de tú conocer a alguien más. Pero en un grupo más pequeño es más difícil esconderse. Es más fácil participar y es más fácil que alguien note tu ausencia que en un grupo grande. Y entonces cuando somos poquitos y uno falta, hay un gran hueco, ¿no es cierto? Si somos muchos y uno falta, pues el hueco es muy pequeño, no importa, ¿qué tiene que no venga? Y algunos dirán, mejor, estamos más a gusto, estamos más cómodos, cabemos mejor. ¿No es cierto? Pero en un grupo pequeño falta uno y nos hace falta. Por eso queremos conservar esto, el hecho de que sean grupos pequeños, y son grupos dinámicos, y son grupos que se vuelven muy flexibles. Son muy dinámicos porque la clase es a través de un video. Tú puedes ver un video que expone el tema, pero luego hay la oportunidad de hablar sobre eso. Y tú puedes compartir, dar tu punto de vista. Hay una guía de conversación con algunas preguntas muy bien dirigidas para que otra vez podamos conocernos. Yo no puedo conocerte si no sé lo que piensas acerca de un tema, pero cuando te escucho y tú me escuchas, tú puedes conocerme, decir, ya sé más o menos cómo piensa el hermano, sé cómo es él. Y por eso vale la pena, y otra vez en un grupo pequeño todos pueden participar. Y por eso queremos conservar esto. Y otra vez la idea es que en medio de estos grupos podamos desarrollar estas 3 cosas. Una hermandad muy fuerte, podamos desarrollar una experiencia espiritual, que sea un tiempo en que podamos conocer la palabra de Dios juntos, entender lo que Dios quiere decirnos, pero también una experiencia de vida, donde un día entre semana tú puedas ir y tener esta reunión para salir otra vez animado, contento de seguir adelante en la vida cristiana. Por eso la invitación es, hermano, hoy que comenzamos este 2023, sé parte de uno de estos grupos. Si no estás siendo parte de él y simplemente eres un asistente a la iglesia, te estás perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios para ti. Nuestro deseo, mi oración, es que todos seamos parte de un grupo como este. Gracias a Dios hay un muy buen porcentaje que son parte de uno de estos grupos, pero hay otro gran porcentaje de nuestra iglesia que hace falta que se una a uno de estos grupos. Si no eres parte de uno de estos grupos y quieres ser parte de uno de ellos, nomás acércate con alguno de los pastores, con Gabriel, con Daniel, conmigo, y con mucho gusto vamos a poder orientarte, dirigirte hacia algún grupo en el cual tú puedas ser parte. De verdad, no dejes pasar esta experiencia y esta oportunidad de que puedas experimentar al máximo el ser parte de una iglesia y no solamente un asistente. Quiero motivarte entonces a esto.
ponlo en oración. Pregúntale a Dios y estoy seguro que Dios te va a decir, vale la pena, invierte el tiempo. No estás tan ocupado como para no invertir en algo como esto. No te vas a arrepentir de ser parte de uno de estos grupos. Entonces, de verdad, de todo corazón, quiero invitarte a que seas parte de uno de estos grupos de vida en grupos, y que este año sea algún reto para ti. Que digas, bueno, Dios, este año quiero ser parte de eso. Porque es uno de los mejores canales en los cuales puedes involucrarte, no solamente en la comunión, sino también en los ministerios, en el trabajo que como iglesia realizamos. Y nuevamente, insisto en esto, no te vas a arrepentir. Entonces, te animo a que lo hagas. A mediados de este mes arrancamos con los grupos. Entonces no tenés mucha oportunidad para pensarla. Acércate cuanto antes con uno de los pastores, con alguno de nosotros, y con mucho gusto te podremos orientar para que seas parte de uno de estos grupos. Y si ya eres parte de un grupo, hemos pasado un tiempo de receso por fin de año y Navidad. Ahora volvemos a reactivar nuestras reuniones con mucho ánimo. Te invito a que vuelvas a tu grupo donde estabas y que juntos nuevamente podamos recibir de parte de Dios esa bendición que Él envía cuando estamos juntos. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Padre, qué privilegio ser parte de la familia de la fe. Qué privilegio, Señor, tener la oportunidad de estar juntos, de recibir de ti, Señor, esa bendición que nos lleva a crecer, a desarrollarnos, a madurar en la fe. Padre, que cada uno, Señor, de los que asisten a nuestra iglesia, Padre, podamos formar parte de uno de estos grupos pequeños, Señor, donde podamos desarrollar relaciones fuertes, una hermandad, Señor, real, donde podamos tener las mejores experiencias, Señor, contigo, donde tú puedas hablarnos, donde tú puedas animarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Experiencias, Señor, donde podamos encontrar verdadera vida. Ánimo, Señor, fortaleza para seguir adelante en la vida cristiana y en la vida en general. Señor, queremos recibir esa bendición que tú envías, Señor, cuando somos tu iglesia, cuando nos reunimos, Señor, para adorarte, cuando nos reunimos, Señor, para buscarte, para servirte, para hacer algo, Señor, que honre y glorifique tu nombre. Padre, otra vez gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te amamos y te damos muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oro. Amén.